dejo con ustedes a Juan Manuel Núñez, él es director de Transformaciones Belta del Centro de Competitividad de Monterrey, para que nos presente la última sesión de gestión empresarial de una serie de 5 webinars. Y en esta sesión estaremos hablando sobre los indicadores claves de desempeño, que son los Key Performance Indicators, KPIs. Pues Juan Manuel, te dejo la presentación. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Y como comentaba Jorge, arrancamos nuestra última sesión de esta serie de webinars de gestión empresarial, donde nos vamos a focalizar a hablar de los indicadores clave de desempeño, como comentaba Jorge en inglés, los KPIs, ¿no? Key Performance Indicators, que es lo que vamos a estar cubriendo durante esta sesión. Les recuerdo que las preguntas las pueden ir haciendo conforme vayamos avanzando en nuestra sesión a través del chat de la aplicación. Entonces, el contenido de este webinar que vamos a estar cubriendo durante estos 30 minutos, vamos a ver el objetivo de la sesión, el por qué medir, las características de los indicadores de desempeño, cómo diseñar estos indicadores, con qué frecuencia y cómo señalizarlos para poder estar dando seguimiento acerca de su documentación. Tener un indicador es importante y saber cómo se mide y dónde viene. Algunos ejemplos muy rápidamente. Vamos a ver el número recomendado de KPIs que debemos de tener, qué errores comunes se cometen al diseñar KPIs, el seguimiento de estos KPIs y luego una forma muy rápida, unas recomendaciones para instalar el seguimiento de KPIs en su organización para terminar con las preguntas. Entonces aquí vemos el objetivo de este webinar es conocer la importancia de contar con indicadores clave de desempeño para gestionar la empresa correctamente. Es lo que andamos buscando en esta relación. Entonces arrancamos y decimos, bueno, ¿por qué? Esta fue una de las últimas filminas que usé en mi primera presentación de gestión empresarial. Y sí, ¿por qué medir? ¿No? Pues decíamos, lo que no medimos no se controla. Y lo que no se controla no se administra y lo que no se administra es un caos, ¿no? Entonces, por eso es muy, muy importante medir. ¿Y por qué medir? ¿Sí? ¿Qué son los indicadores de desempeño? Porque la empresa debe tomar decisiones sobre lo que pasa con sus operaciones, porque se necesita conocer la eficiencia de la empresa, ¿no? De caso contrario, estoy conduciendo a ciegas, ¿no? Como lo veíamos en el avión, que teníamos todos nuestros instrumentos cubiertos, no estoy sabiendo qué rumbo estoy tomando en mi empresa, ¿no? Porque se requiere saber si se está en el camino correcto, ¿no? Si no me he desviado hacia donde quiero llegar, a mi rumbo que necesito llegar, porque se necesita mejorar cada una de las áreas de la empresa, ¿no? Es importantísimo siempre estar en estos procesos de mejora, y porque se requiere saber en tiempo real, de lo que sea posible, qué pasa en la empresa, ¿no? Qué es lo que realmente sucede dentro de la empresa, cómo se están comportando las cosas. Entonces, por eso es muy importante medir. ¿Qué es un indicador de desempeño o de gestión? Es una medida administrativa que permite evaluar el desempeño de una organización frente a sus políticas, objetivos y metas, ¿no? Recuerden que los indicadores están muy ligados a los objetivos, ¿no? Entonces, este es un concepto de cómo administrar ese desempeño de esos objetivos de la empresa, ¿no? Y si es una expresión cualitativa del comportamiento de estas variables, ¿no? De los atributos de un servicio, un proceso o de una organización. Características de un indicador. A lo mejor ustedes han escuchado mucho este concepto de famoso característica de que sea smart, de que sea inteligente en inglés, que sea específico, o sea, que tenga muy claro qué es lo que anda buscando ese indicador, que sea medible, ¿sí? Que lo podamos estar midiendo y cuantificando correctamente, que lo podamos ver, esté alineado a los objetivos a los cuales estamos tratando de cumplir la organización, que sea realista, o sea, que lo podamos alcanzar como organización, que estemos luchando, trabajando para poder alcanzarlo y no que sea demasiado alta la vara para poder brincarla. Y el último de ellos es el tema de que tenga tiempo definido, ¿no? O sea, que tenga una fecha en la cual tengo que llegar a cumplir este indicador, ¿no? Y aquí una reflexión que nos hace Tom Peters, ¿no? Alguien que escribió un libro hace muchos años, En busca de la excelencia. Si no vale la pena medirlo, no vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces, es importantísimo que tengamos esto dentro de nuestras mentes, cuando tengamos
que diseñar un indicador. El diseño de los KPIs, ¿no? Entonces aquí un tema muy relevante es este concepto de aquí, ¿no? Un indicador no es un componente único, ¿no? Sino que es un conjunto integrado de componentes. O sea, como decimos, un indicador está ligado a un objetivo, ¿sí? Y este objetivo puede tener más de un indicador. Este indicador está ligado a una medida, cómo lo voy a estar midiendo el indicador, y a su vez ese indicador tiene una meta, y esa meta, pues un resultado, ¿no? Que va a ser la consecuencia de ese tema de medición. Entonces, es muy importante que un indicador no es un solo, una forma de medir, sino es algo que está ligado a un objetivo, tiene una meta y obviamente tiene un resultado, ¿no? Entonces, es muy importante contemplar estos puntos de vista de un indicador, ¿no? El objetivo es qué estamos tratando de lograr, ¿sí? Cada objetivo está ligado a una estrategia. O sea, como lo vimos durante el proceso de gestión, las estrategias se llevan a cabo a través de los objetivos y puede haber más de un indicador para cada uno de los objetivos, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Un indicador me muestra lo que va a medirse, ¿no? Y es utilizado para evaluar la situación actual del proceso y seguir un curso de acción apropiado, ya sea que vamos bien o vamos atrasados con ese indicador, ¿no? La medida es cómo se va a medir, ¿sí? La forma de evaluar. Estas pueden ser cuantitativas o cualitativas y deben estar relacionados a lo que estamos tratando de medir, ¿no? La meta, ¿cuál es el resultado deseado? ¿Qué es lo que queremos alcanzar con este indicador? ¿Cuál es nuestra meta? Estas pueden ser metas mínimas, rangos o combinaciones de ellas, ¿no? Y por último, el resultado que se ha logrado realmente a través de la medición de este indicador, ¿no? Para que les quede más claro, les voy a mostrar aquí un ejemplo, una escuela, donde ustedes pueden estar aquí observando también qué es lo que pasa con el objetivo, cómo está ligado a su indicador, a su medida, a su meta, ¿no? Entonces lo vamos a ver como una escuela, dice el objetivo que estamos tratando de lograr en esta escuela, una enseñanza de alta calidad. Es lo que persiguen ellos a través de este objetivo, ¿no? ¿Cómo lo van a medir? A través de la satisfacción del alumnado con la enseñanza que experimentaron durante el curso que llevaron o durante las clases que llevaron en cierto periodo, ¿no? La medida, ¿cómo se va a medir? Entonces aquí la forma es la respuesta del estudiante por curso a la pregunta en general, ¿qué tan satisfecho está usted con este profesor? En una escala de 1 a 5, donde 5 es el mejor. Esta es la forma, esta es la manera en que recomendamos cómo hacer esta medida. Esta es una forma muy importante que debe de quedar muy claro en este tema de los indicadores, ¿no? Lo que sigue es la meta, ¿no? ¿Cuál es lo que buscamos que este indicador sea satisfactorio para él? Y aquí en este caso definimos que por lo menos 3.5 de la escala de 1 a 5 o el mejor de su clase. En este caso puede haber dos tipos de meta para un indicador que podemos estar midiendo de forma relativa o de forma absoluta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo vemos cómo el indicador está asociado a una serie de objetivos, medidas y metas, ¿no? Entonces, no es solamente un indicador individual, ¿no? Sino es un conjunto de asociaciones, ¿no? Aquí les quiero compartir unas guías para fijar los objetivos, los KPIs. Que el KPI sea relevante con el objetivo estratégico, ¿no? De que hacernos la pregunta, ¿está que el KPI vinculado con los objetivos estratégicos que sean controlables, que obviamente nos tengamos acceso a esos indicadores y de alguna manera a través de estar accionando las palancas del negocio los podamos mejorar o empeorar dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Que sean accionables, que pueda tomar cualquier acción para mejorar el desempeño, que sean simples, fáciles de explicar, que no tengamos que tener un tratado para poder explicar el comportamiento de un indicador y que sean creíbles, ¿no? Que el KPI es uno de los errores que vamos a ver más adelante, que no sean fáciles de manipular, ¿no? Hay indicadores que por su simpleza, por la forma de hacerlo, nos pueden llevar a estar midiendo cosas equivocadas o puede haber cosas no deseadas en la medición. Aquí una gran recomendación que les hago con este tema es definir una frecuencia para cada tipo de indicador, ¿no? En este ejemplo que pueden ver ustedes tenemos frecuencia mensual, trimestral y anual.
Y hay indicadores que requieren estar midiéndose mensual o inclusive diario, semanal, dependiendo de la intensidad de ellos, ¿sí? Para poder estar dándole su seguimiento a cada uno de ellos, ¿no? Y la recomendación más importante aquí es usemos un concepto de semáforo. El semáforo marquemos en verde el nivel de satisfacción, en amarillo el de alerta y en rojo el de deficiente. Estos niveles los fijan ustedes, ¿no? O sea, decir, bueno, el verde es de 100 a hasta dónde están dispuestos a aceptar que un indicador es satisfactorio. Hasta un 95%, hasta un 90%, son medidas que ustedes tienen que hacer en su organización, ¿no? Así igual el amarillo o el deficiente, ¿no? ¿Qué es el nivel que ustedes esperan de cada uno de ellos? Y esto nos va a ayudar mucho a poder estar viendo de una forma rápida qué está pasando en mi organización sin andar siguiendo número por número, ¿no? Y aquí indicadores que a lo mejor estamos midiendo por única vez o por primera vez, y entonces aquí la recomendación es hagámoslo espontáneamente hasta que lo dominemos y tengamos control de este indicador, llevémoslo a nuestro tablero de seguimiento de indicadores, ¿no? Y aquí van 3 recomendaciones muy importantes con este tipo de tableros. La primera de ellos, los 3 primeros principales indicadores en verde necesitan una explicación. En una junta de gestión que veremos más adelante, es importantísimo que los indicadores en verde podamos estar dando explicación por qué cumplimos con esto, ¿no? El segundo de ellos, los 3 principales indicadores en rojo, también requieren explicación. No solamente porque me fue bien, sino también por qué me fue mal. Es importante darle esto. Y sobre los amarillos, aquí la recomendación de los amarillos es, cuando un indicador aparece en ámbar o en amarillo 2 veces seguidas, requiere explicación. Eso quiere decir que tiende a rojo, ¿no? Entonces, antes de que se convierta en un rojo, la recomendación es, usemos esta explicación para tratar de sacarlo adelante de ese rojo, ¿no? Entonces, esta es una recomendación que yo les hago. Usemos tableros con semáforos, sí, y definiendo las frecuencias de estos indicadores, ¿no? Como les comentaba también al principio, el tener documentado un indicador es básico, ¿no? O sea, porque si no sabemos cómo lo estamos midiendo, de dónde viene, quién es el que debe de hacerlo, vamos a estar en problemas más adelante. Entonces, mi recomendación, usemos un formato muy parecido a este, donde podamos describir cuál es el objetivo estratégico al que está afectando este indicador, ¿no? Este indicador, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su intención? ¿Sí? Su unidad de medida, su frecuencia de actualización, la definición, la fórmula del indicador. Si hay una fórmula matemática aquí para poder calcularlo, hay que ponerla, ¿no? ¿Qué notas o qué hipótesis trata de demostrar este indicador, ¿no? La información del indicador es estimada o es real. ¿Qué es lo que está pasando con el dato que estoy viendo o es proyectada? Dime qué tipo de predicción tienes aquí, ¿no? ¿Qué elementos, fuentes de datos tuvimos aquí, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen los datos que me ayudaron a calcular el indicador? Es importantísimo definir en estas tabletas o estas plantillas esta documentación, la fuente y enfoque seguido para fijar objetivos. ¿Cómo fijé el objetivo de este indicador? ¿Cuál fue mi metodología que usé? Y aquí también es muy importante estas personas, ¿no? ¿Quién es el responsable de fijar el objetivo? El responsable para cumplir con el objetivo, el responsable del seguimiento del informe. Hay a lo mejor áreas administrativas que sacan los informes y otro es el que tiene que responder por él, pero el que lo calcula es a lo mejor otra persona diferente. Y la disponibilidad del indicador objetivo, ¿no? ¿Qué tan fácil está este indicador? ¿Qué tanto lo podemos tener? Y aquí una tablilla donde podemos ver cómo va evolucionando el indicador para saber si va mejorando o va empeorando. Entonces, una recomendación, usemos este tipo de documentación para documentar los indicadores, ¿no? Algunos ejemplos de KPIs, es una lista bastante grande, no pretendo leérselas. Como recuerden, esta presentación se las vamos a compartir más tarde, entonces aquí pueden ustedes ver algunos ejemplos desde la perspectiva financiera, de la de los clientes, de la de procesos de negocio y de aprendizaje y crecimiento, ¿no? O sea, tienen ustedes la información, la van a tener, entonces aquí pueden encontrar algunas ideas si requieren tener algunos indicadores, ¿no? Pasemos ahora a la definición. ¿Cuántos KPIs necesito yo en mi organización, ¿no?
Y aquí una sugerencia que nos hace Kaplan y Norton, los padres de estos libros del Balance Scorecard, nos recomiendan de 20 a 25 indicadores de desempeño, balanceados, obviamente, desde las 4 perspectivas del negocio, ¿no? Ellos recomiendan 5 indicadores para medir la parte financiera, 5 para medir la parte del cliente, de 10 a 8 de los procesos internos del negocio y 5 para medir el crecimiento y aprendizaje de nuestra organización, ¿no? En total pudieran ser 23 indicadores, y aquí hay que fijarse en el tema del balance que tenemos de los indicadores, ¿no? Fíjese que casi el 80% no son financieros, ¿no? Si se dan cuenta, esto casi es un 80% y no son financieros. No nos enfocamos a los resultados financieros del negocio, sino si garantizamos que el aprendizaje y los procesos internos del negocio obviamente van a tener a los clientes satisfechos y se van a dar las mediciones financieras por consecuencia, ¿no? Entonces es importante este concepto, ¿no? Algo más, el nivel de directivo departamental es común que entre 15 y 25, como lo vimos anteriormente, ese indicador. El nivel funcional o de división, solo entre 10 o 15, menos indicadores. Y en el departamental, ¿sí? En la parte individual de 5 a 10, ¿no? La tendencia es tener cada vez menos indicadores que estar midiendo o tener indicadores más complejos que midan la conjugación de algunas variables y no tener tantos indicadores que sea complicado explicarlo. Aquí les recomiendo un libro donde pueden encontrar, este es un libro muy bueno donde este autor me muestra 75 mediciones que todo administrador necesita conocer para poder estar llevando su organización. Se los comento, esto va también como parte del material para que puedan ver este libro, o aquí otro libro donde hay indicadores esenciales sobre un negocio de venta al detalle. Errores comunes de un KPI. Al diseñar un KPI o al ejecutar un KPI, aquí nos encontramos algunos errores comunes. Es que los indicadores miden la actividad en lugar del desempeño, ¿no? Aquí no es importante medir qué tan fuerte trabajo, sino qué tanto logro los objetivos, ¿no? O sea, no medir qué tan fuerte o qué tantas horas me dedico a trabajar, sino si estoy cumpliendo con mis objetivos, ¿no? Proveen datos menos útiles que las de actividad, ¿no? Focalizarse en las metas de corto plazo a expensas de largo plazo puede cambiar el desempeño inmediato de la organización. Entonces, tengamos un balance entre las metas de corto plazo y las de largo plazo o mediano plazo, ¿no? No nos enfoquemos en las del corto plazo porque nos vamos a convertir, como dice la palabra, en cortoplacistas, ¿no? Demasiados indicadores financieros comparados con los demás indicadores nos van a hacer que no estemos balanceados. Entonces, como recomendación, lo vimos en los números de los indicadores, tratemos de que los financieros sean de 4 a 5 indicadores y los demás que estén equilibrando todo el proceso de medición, ¿no? La otro error muy común es la manipulación de los datos, ¿no? O sea, como esto va muchas veces pegado al tema del premio o castigo, de la recompensa o el castigo, nos puede estar llevando a poder manipular los datos para estar llegando a que el indicador se vea bien, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución con esto y esto lo podemos evitar, ¿sí? Como les comentaba, teniendo una buena documentación del indicador, ¿no? El peligro de especificar los datos porque pueden ser interesantes en lugar de necesarios, ¿no? Cuando nos empezamos a perder nuestras reuniones viendo datos interesantes y no en lo que realmente necesitamos para cumplir con el indicador, nos puede llevar a este tipo de errores, ¿no? Riesgos de medir procesos de trabajo son fáciles de controlar, ¿no? Entonces aquí los procesos que son fáciles de controlar a veces tendemos a enfocarnos a ellos, ¿no? Entonces aquí la recomendación es no pongamos nuestros indicadores de procesos fáciles, sino tener retos, ¿no? Y poder estar haciendo esto de una manera equilibrada, ¿no? Y no solamente de puras cosas fáciles de poder lograr, ¿no? Y no comparar actividades similares es otro de los errores que tenemos al fijar indicadores, ¿no? O sea, porque esto puede causar sentimiento de injusticia, ¿no? En este departamento sí funciona y allá no funciona. Entonces, hay que comparar actividades similares para poder ver los desempeños del indicador, ¿no? ¿Por qué mejora o por qué no mejora?
Ahora aquí vamos a ver algo sobre el seguimiento de los KPIs, ¿no? Y aquí, en esta filmina, vamos a ver algunos de los beneficios al hacer en su empresa una administración del desempeño que es muy recomendable que la tenemos, ¿no? Una admisión de desempeño me da datos para evaluar qué tan bien estoy alcanzando las metas de la organización, ¿sí? Y esto me va a fomentar una administración de desempeño para identificar los problemas que surgen en la organización y poder solucionarlos. Es una buena forma de administrar el desempeño a través de esta metodología, ¿no? Muestra de forma clara la comunicación de la cadena de mando de administración del negocio de arriba hacia abajo. Cómo están interactuando todos los niveles para poder estar llevando a cabo el cumplimiento de estos indicadores y facilita la identificación de proyectos, ¿no? O sea, cuando yo veo que ciertas cosas o indicadores no están cumpliendo o no están llegando, puedo identificar proyectos que puedan ayudarme a mejorar el rumbo de mi empresa, ¿no? Entonces, el seguimiento a los indicadores es como en esta lámina vamos a mostrarlo, ¿no? Todo parte de un estado deseado, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que a lo mejor este gato pretendiera ser un león, entonces es lo que él quisiera llegar a ser, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer a través de este seguimiento es preguntarnos sobre los resultados, ¿no? ¿Cómo voy en mi evolución a ser un león, ¿no? Entonces, ¿voy a llegar a serlo o no voy? ¿Me voy transformando poco a poco? ¿Sí o no? Y estos resultados yo tengo que hacerles un análisis de causa, ¿no? La causa raíz, como pueden verlo a través de este análisis de Ishikawa, ¿sí? Donde podemos de alguna manera encontrar por qué estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo, ¿sí? Los resultados que tengo como objetivo de llegar a este estado ideal, ¿no? Entonces, si este análisis causal me va a ayudar a encontrar puntos fuertes para poder replicarlos dentro de la organización, ¿sí? Pero también me va a llevar a encontrar áreas de mejora. Y aquí lo importante es esto, ¿no? Cuando yo encuentro un área de mejora, no es simplemente encontrarla, la gran recomendación es aquí actuar, ¿no? Y esta actuación me va a llevar a accionar a alguien, a asignarle a alguien esa responsabilidad de mejorar esa necesidad y ponerle una fecha, ¿cuándo lo vas a tener, ¿no? Y darle tracking a través de un estatus de lo que sucedió con esta área de mejora. No se quede solamente en detectar. Hay muchas empresas que se quedan aquí y no accionan, ¿no? O sea, esta es la gran diferencia entre dar este paso para poder estar cumpliendo con estos temas, ¿no? Entonces, es muy recomendable. Aquí les muestro un tablero donde pueden ver de diferentes maneras la iniciativa que tenemos, el indicador, su meta anual y cómo va evolucionando a través del tiempo, ¿no? Aquí estacionalmente van viendo las metas y el semáforo me va ayudando a mostrar si voy en verde, amarillo o en rojo cada uno de estos indicadores. Entonces, es una forma simple de hacerlo y me ayuda a gestionarlo. ¿Se acuerdan que en la reunión anterior les platiqué del concepto de la matriz X del Hoshin-Kanri? Que esta es una forma muy fácil de poder darle seguimiento a las estrategias de esta manera, ¿no? Donde ustedes pueden ver en este apartado, en este conjunto, las estrategias del negocio, donde aparecen, ¿sí? En este caso está marcada la amarilla, ven cómo choca con esta que está marcada, que tiene que ver con el siguiente de ellos, que son los objetivos estratégicos. Esta estrategia tiene ligado un objetivo estratégico, que es este de aquí, y ese objetivo estratégico está ligado a una iniciativa estratégica. En este caso es dibujar 5 mapas de procesos, y esa iniciativa estratégica también está ligada a los indicadores de desempeño que tengo que llegar a cumplir, ¿no? Y obviamente tiene que ver también con el responsable. ¿Quién va a ser el que va a estar haciendo este trabajo, ¿no? Entonces, de una manera muy práctica, podemos tener en una hojita de Excel muy rápidamente una visión de cómo está el desempeño de la organización ligada hasta la estrategia, ¿no? Y estas manchas aquí me ayudan a identificar qué cruce tiene cada una de las iniciativas con sus indicadores o qué cruce tiene la iniciativa con sus objetivos y los objetivos con sus estrategias, ¿no? Entonces, es una forma muy práctica de poder hacerlo. Aquí les muestro otro ejemplo, ¿sí? Es algo más todavía más elaborado, donde los colores me están identificando muy claramente los objetivos
objetivos. Los amarillos son unos, los azules, los blancos son los otros, celestes y los grises son diferentes. Acá también tengo datos de la fecha en que deseo yo que este objetivo se cumpla, ¿sí? Aquí veo los indicadores y su meta de cada uno de ellos. Y acá también tengo a los responsables, ¿no? Y aquí de una forma también de identificar, aquí le llamamos bola negra al que trae la responsabilidad del indicador y bola blanca al que colabora con la iniciativa, ¿no? Entonces, es otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, esta instalación del seguimiento, yo aquí les voy a hacer unas recomendaciones para poder hacerlo, ¿no? Cuando tengamos una junta de gestión con mi equipo, hagan estas 6 preguntas. Es una forma práctica de poder hacerlo, ¿no? Preguntas, ¿se ejecutó el plan? Este es desde el punto de vista administrativo. Teníamos un plan que íbamos a hacer. La primera pregunta es, ¿se ejecutó? Que te responden. ¿Qué fue lo que pasó con el plan? Y luego, de una forma, si quieres saber lo descriptivo, es pregunta, ¿qué pasó con el plan? ¿Sí se ejecutó y qué pasó? ¿Sí? Descríbeme un poquito qué es lo que sucedió a través de esto, ¿no? La tercera pregunta que les recomiendo yo que hagan es, ¿qué crees que pasa, qué pasó, no? O sea, dame el diagnóstico, ¿por qué llegamos o por qué no llegamos a lo que queríamos hacer, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Creatividad, o sea, si no llegamos aquí, ¿qué podemos generar para poder cumplir con eso, esa meta, ese indicador que tenemos pensado? ¿Sí? ¿Qué creen que pasará pensando en lo predictivo? Si hacemos esto, ¿qué va a pasar con este indicador? Y la última de las preguntas, ¿cuál es la mejor opción, ¿no? O sea, una evaluación para decir, vamos a seguir haciendo esto, vamos a hacer aquello, ¿no? Por recomendación, sigamos estas 6 preguntas que les pueden ayudar, ¿no? Y otras recomendaciones que les hago es para instalar el seguimiento de los KPIs. Lo primero que tenemos que definir son los tipos de junta de seguimiento y los participantes. ¿Qué tipos de juntas? Aquí yo les puedo recomendar 3 tipos de juntas: las operativas, las de resultados y las de accionistas. Y estas juntas, hay que fijar la frecuencia de estas juntas de control y calendarizarlas evitando empalmes. Es importantísimo que esto quede fijo, obviamente antes del año, del inicio del año, para poder estar llevándolo, ¿no? Y aquí, recomendaciones sobre su frecuencia. Las operativas deben ser diarias, semanales o quincenales. Las de resultados una vez al mes o cada 15 días. ¿Por qué menos frecuentes? Porque requieren más trabajo para calcular los indicadores, ¿no? Entonces, eso es más pesado. Entonces, recomendaciones, espaciémoslas más, ¿no? Las de accionistas, de 2 a 3 veces al año. O sea, no necesitamos más que esto con mis accionistas para que vean el desempeño de la empresa, ¿no? Otra gran recomendación es que definamos los tiempos importantes de estas juntas de seguimiento, ¿no? El tiempo de inicio de la junta, a qué horas va a arrancar la junta, el tiempo principal, el tiempo que va a durar la junta y a qué horas va a terminar esa junta, ¿no? Es algo también que es importante definir. Definir la duración de cada tipo de junta, ¿no? Las operativas de 30 a 45 minutos, los resultados de máximo 2 horas, las de accionistas no más de 3 horas, porque ya es demasiado tiempo para dar las explicaciones de lo que está pasando en el negocio, ¿no? Establecer roles y responsabilidades. En estas juntas es muy importante que tengan muy claro qué es lo que va a hacer cada uno de los participantes, ¿no? Y hay roles que deben de quedar muy claros, ¿no? El rol importantísimo es el del moderador o facilitador, es quien controla la agenda y los tiempos y mantiene el orden, ¿no? Que no se nos salga de control la junta y que empiece a haber muchas discrepancias dentro de la gente, ¿no? El secretario, que el secretario es quien da lectura a la minuta anterior y toma la minuta actual. Es otro rol muy importante que debe definirse dentro de cada junta. Estos roles pueden ir cambiando, no tienen que ser roles fijos para una persona, ¿no? O sea, yo les recomiendo que los vayan rotando cada 6 meses, cada 4 meses, ¿no? Para que la gente no se canse, ¿no? Definir la agenda de la reunión y el contenido de las minutas de cada tipo de seguimiento, ¿no? Entonces, aquí la gran recomendación es que iniciemos nuestra junta leyendo la minuta de la reunión anterior. Así vamos a saber los pendientes que teníamos que hacer, ¿no? Cada participante da explicación a los resultados y a sus nuevas acciones, respetando el tiempo asignado que tenga. Y se termina la reunión leyendo la minuta de esa reunión, donde todo el mundo que participó sepa qué quedó como acuerdos para la siguiente junta y no haya temas de después, no, yo no estaba enterado, ¿no? Y para que esto no suceda,
hay que circular la minuta a los participantes después de terminar la reunión para que cada quien sepa cuáles eran sus compromisos para la siguiente reunión que tengamos. Es importante que tengamos este concepto de la minuta, lo recomiendo mucho como una buena práctica de gestión, ¿no? Entonces aquí terminamos nuestra sesión, espero muchos temas, pero quería que vieran bastantes recomendaciones para poder verlo. Y resumimos lo que vimos el día de hoy, repasamos qué son los KPIs y su importancia, vimos las características de estos KPIs y cómo diseñarlos efectivamente, revisamos la forma y frecuencia de cómo medir un KPI a través de los semáforos que les recomendaba yo, conocimos algunos errores frecuentes al diseñar los KPIs, vimos algunos consejos para instalarlo, ¿no? Y pasamos ahora a nuestras preguntas y le pido a Jorge si me ayuda a ir leyéndolas. Sí, la primera pregunta dice, al no estar tan familiarizado con los indicadores, ¿en qué área recomiendas iniciar las mediciones como primer paso? Mira, aquí mucho la recomendación va del departamento o el área. O sea, la recomendación aquí siempre es empecemos con un piloto, ¿no? Entonces, no empecemos en toda la organización porque va a ser un caos, ¿no? Entonces, recomendación, empecemos con un departamento o un área de la empresa y a esa empresa empecemos a darle seguimiento a través de todo este concepto de los indicadores y juntas de gestión. Una vez que ya tengamos dominado el proceso, mi recomendación es que empecemos a desplegarlo al resto de la organización. O sea, llevarlo de pasito en pasito. Empecemos con un departamento y empecemos con pocos indicadores. Traten de balancear los indicadores con la mezcla que recomienda aquí Capra y Norton, ¿sí? Unas de financieros, otras de los clientes, otras de los procesos del negocio y otras sobre las habilidades y capacidades de la gente. La siguiente pregunta dice, ¿estos registros se hacen a mano o existe alguna herramienta aparte de Excel que pueda utilizarse? Igual recomendación que yo les hago es empecemos haciéndolo a mano, ¿no? Una excelente idea pues puede ser el Excel. Yo no recomiendo comprar software sofisticados o softwares elaborados antes de probarlo. Mi recomendación y de mi experiencia que hemos tenido en muchas empresas que les hemos ayudado ha sido empecemos llevando la mano y cuando te sientas satisfecho que está funcionando el proceso de gestión con tu equipo, ahora sí trata de buscar a lo mejor un software donde todo el mundo pueda empezar a ver o compartir sus KPIs, ¿no? Existen documentos, o sea, que podemos estar compartiendo, ¿no? O sea, ya lo veíamos ayer, ¿no? A través de Google o a través de la nube. Podemos tener Excel, podemos tener algunas Google Drive para poder analizar documentos compartidos donde podamos ver estos indicadores y estar compartiéndolos entre un grupo de personas, ¿no? Entonces, empecemos por lo simple y después ya yo recomendaría empezar a buscar otro tipo de software más sofisticados. Ok. Hay otra pregunta que dice, ¿existen algunas herramientas que me ayuden a la definición de los... Como herramientas están algunos libros que te pudieran llevar hacia este tipo de ayudas. O sea, realmente Kaplan y Norton te hablan de qué es un indicador, pero no te hablan mucho de cómo hacerlo. En el Internet existe cantidad de libros de cómo diseñar buenos indicadores. A veces que se pueden ustedes reír, ¿no? Pero el tema este de KPIs para dummies, ¿cómo se llama? A veces puede dar risa, pero yo les recomiendo, a veces tienen muy buenas sugerencias, se lo recomiendo ampliamente, ¿no? Estos libros son simples, fáciles de leer, muy baratos y les van a dar muchas ayudas de cómo diseñarlos. Yo espero que con lo que les compartí en esta sesión les haya quedado claro, ¿no? Y a lo mejor pensar que si necesitaran ustedes profundizar un poquito más, pudiéramos hacerlo a través de otro tipo de conversaciones de acompañamientos para poder hacerlo. O sea, todo el proceso de planeación, Jorge, todo el proceso de planeación es importante tenerlo muy claro, ¿no? O sea, acuérdense que esto parte desde un concepto de definición de estrategias y vamos bajando a nivel de objetivos y así secuencialmente, perdón.
Sí, la siguiente pregunta dice, he escuchado en ocasiones que algunos indicadores le llaman leading y a otros lagging. ¿Cuál sería la forma de diferenciarlos? Y lo mismo para KPIs de resultados y de proceso. ¿Cuándo usar cada uno de estos tipos? Los KPIs de resultados son los que se miden si cumpliste o no cumpliste el resultado. Haz de cuenta yo tenía que incrementar mis ventas en este mes en un 5% y entonces cumplí o no cumplí. Es un resultado o es un resultado financiero, ¿no? O sea, decimos, yo tenía que haber bajado la cartera del negocio en tantos pesos o en tantos días de un mes al otro y entonces es un resultado el que estamos midiendo. La forma de medir procesos se hace a través de medir tendencias, ¿no? O sea, es la gran diferencia entre un resultado contra un proceso. El proceso, aunque también te da resultados, ¿sí? Cumpliste o no cumpliste, hiciste o no hiciste, el proceso hay que verlo más desde el punto de vista de tendencias. Hacia dónde se dirige, si va mejorando o va empeorando, porque lo que va a resultar de un proceso que tiende hacia la baja es que me va a generar un resultado negativo, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia entre resultados de procesos y de cumplimientos, ¿no? Sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo identificar si estoy diseñando mal un KPI? Si, no, sí, La forma es muy fácil, ¿no? Si tú tienes un KPI que no te mueve el resultado que buscas, haz de cuenta, ¿a qué me refiero? Si tú dices, déjame medir la cultura de mi empresa, o déjame medir ¿cómo se llama? El clima laboral de mi empresa. Y tú apuestas que midiendo el clima laboral de tu empresa te va a beneficiar el trato de tu gente con los clientes, ¿no? Entonces, el hecho de poder medirlo no va a resultar en un mejor trato al cliente, sino te vas a dar cuenta que si tú tienes otro indicador que te mide la satisfacción del cliente, te vas a dar cuenta que ese indicador que fijaste para poder satisfacer al cliente no está cumpliendo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener casi indicadores que te ayuden a medir el comportamiento de tu estrategia o de tu gran objetivo de diferentes formas, ¿no? O sea, desde una forma de resultados y desde una forma de procesos. Esa es la recomendación y es como te puedes dar cuenta de que ese indicador no está funcionando, ¿no? O sea, o también yo te puedo decir otros indicadores que pueden no estar midiendo lo que tú deseas, es cuando te equivocas en la forma de hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el medir participación de mercado. Medir participación de mercado es complicado si no tenemos los datos de las ventas de la industria, porque entonces yo tengo que tener un estimado de qué fue lo que vendió la competencia, ¿no? Entonces ese estimado me ayuda a mí a darme una idea de lo que yo creo que tengo participación de mercado, ¿no? Pero entonces a lo mejor la participación de mercado tienes que de alguna manera tratar de complementarla, no sé, con otros temas, con Mystery Shop, pero con otro tipo de indicadores para poder estar entendiendo cómo se está manejando tu marca en los puntos de venta, en los centros de consumo, si fuera así tu tema, ¿no? sí. Ya solamente quedan dos preguntas. La primera ¿es válido estar cambiando los KPIs mes con mes? ¿Existe un tiempo específico de vida de un KPI? No, esto no es nada recomendable. El KPI debe ser un KPI que yo voy a medir durante un periodo de mínimo un año. O sea, es lo que yo defino como tal. No, no se vale estar cambiando, salvo que esté probando o esté tratando de identificar el KPI ideal que necesito, ¿no? Pero para eso yo recomendaría llevar 2 o 3 KPIs y después descartarme y decir me quedo con este o con estos dos y descarto uno. Pero yo no puedo estar cambiando porque si eso se hace, mi organización se confunde, ¿sí? Y acuérdense que vamos buscando un rumbo donde todo el mundo sepamos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Si yo le estoy cambiando cada rato el indicador a mi organización, entonces ni yo sé qué es lo que ando buscando, ni el rumbo que quiero llegar a tener.
Si tenemos dudas sobre indicadores, yo les recomiendo mejor que tengamos 2 o 3, aunque nos cueste más trabajo, porque un indicador genera mucho trabajo, porque hay que calcularlo para cada junta de gestión y obviamente darle su seguimiento. Entonces, sí nos genera mucho más trabajo. Recomendaciones usemos de 2 a 3, y cuando ustedes sientan que ese indicador está de veras, al moverse el indicador, resulta que lo que pasa en la organización se cumplió. O sea, por ejemplo, si yo moví a lo mejor la productividad o acorté el ciclo de entrega de mis productos a los clientes, entonces el cliente me está pidiendo más, entonces ya me di cuenta que ese es el indicador que tengo que estar midiendo, ¿no? Y ese indicador es el que tengo que darle seguimiento y eliminar los otros que a lo mejor los tenía yo de soporte. O sea, fíjense en los indicadores que de veras al accionar tiene respuesta inmediata en la estrategia con el objetivo que ando yo buscando. La última dice, ¿recomiendas cursos adicionales para estrategias de gestión empresarial? ¿Cuál sería recomendable? Aquí vimos una forma de hacerlo, ¿no? La otra es, yo les recomiendo a lo mejor un acompañamiento. El concepto de gestión es un concepto que no es tan fácil. O sea, yo les puedo comentar que como les comenté en un principio, yo empecé con una tutoría a muchos emprendedores, ¿no? Y la gran carencia de los muchachos que salen a emprender es que no saben gestionar. ¿Y por qué no saben gestionar? Porque en la escuela no hay una clase que les enseñe gestión. Entonces, esta es una realidad, sobre todo a las empresas que están haciendo, o no nomás a ellos, ¿no? También a empresas que son pymes, pero que el dueño hace de todo. Lo que menos hace es gestionar, ¿sí? Él se preocupa por resolver problemas, que es lo que les funciona a muchos de ellos, pero el gestionar no te ayuda a darle rumbo, ¿no? Yo inclusive le he comentado, le he sugerido a compañeros que si tú no tienes tiempo de gestionar o administrar tu negocio, contrates a alguien que te ayude a hacerlo. O sea, tú, si tu dueño te gusta y te apasiona estar metido en la operación y te encanta estar haciendo todo el desarrollo, toda la innovación, métete a hacerlo, pero contrata a un administrador que te ayude a gestionar tu negocio. Esa es la gran recomendación. Sí, les recomiendo, si pueden, búsquenos y los podemos estar apoyando en algo de acompañamiento para ayudarlos a gestionar su negocio.